Hola gente linda de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cristóbal Medina y el día de hoy estamos así todo elegante porque vamos a hablar de un tema serio. Sí, el día de hoy es un tema serio. O sea, no es que vaya ahora a ponerme una cinta en la cabeza con unos lentes y me ponga a bailar la guitarra de los auténticos decadentes. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Bueno, como ya ven por el título del video, voy a hablar sobre mi... ¿Por qué no puedo hablar? Como vieron por el título del video, lo que voy a hablar hoy es el... Es mi experiencia en el terremoto del 27 de febrero del 2010. Porque el otro día estaba así por la calle y me acordé, oh, son 10 años del terremoto en Chile. Sí, ese que me traumó durante toda la vida y por eso quedé así. Entonces, empecemos. Corrí el año 2010. Literalmente el año 2010 se puso ropa deportiva y se puso a correr. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca... Bueno, para localizar, el terremoto del 2010 lo pasé en Pichidegua, que queda en la sexta región, en Chile, cerca de Rancagua y todas esas cosas, como a 2 horas y media de Santiago. Pero solo íbamos a pasar esa noche en Pichidegua. O sea, fue de un viernes a un sábado. Nosotros llegamos el viernes en la noche a Pichidegua y nos íbamos el sábado en la mañana, o sea, solo esa noche. Pasa que en Pichidegua vivía una persona, que era el señor Carlos Aldunate, de los Heraldos. Yo era Heraldo en ese momento. El señor Carlos Aldunate vivía solo en Pichidegua, cuidando la casa, que era un fundo. Hoy en día el señor Carlos Aldunate ya falleció, pero falleció como el año 2014, 2015, por ahí. Él era un heraldo que tenía más de 70 años y cuidaba esa casa. Nosotros fuimos desde Viña a Pichidegua. Fuimos el viernes en la noche para regresarnos el sábado en la mañana porque teníamos que ir a buscar unos muebles a esa casa y volvernos el día siguiente en la mañana porque en la tarde en Viña teníamos actividad con los jóvenes, karate y todo eso que ya saben. Entonces solo esa noche iba a pasarla ahí. Yo me acuerdo que la noche anterior yo no había dormido mucho, me había desvelado, etc. No había dormido todo el viernes y el sábado llegué con un sueño pero de una bestia. Para los que no saben, el terremoto fue a las 3:30 de la mañana. Nosotros llegamos a Pichidegua como a la medianoche. Llegamos como a la medianoche. Por esas cosas de la vida que nadie sabe, nadie entiende, tu ángel de la guarda, Dios, el universo, el cosmos. Teníamos como un cuarto, entre un cuarto y la mitad del tanque de benzina en un camión, el camión con el que íbamos a buscar los muebles. Y por esas cosas de la vida, el señor Cristian Arancibia, que aún hoy en día es heraldo, el señor Cristian Arancibia dijo, ya, vamos a llenar el tanque, total, mañana salimos y nos despreocupamos, porque tenemos que después ir de Pichidegua a Viña, que ahí ya eran como 3 horas y tanto. Y ya vamos. Entonces, a la casa llegamos como a la medianoche, ya habíamos rezado todo, me faltaba rezar completas, para los que saben. Me acuerdo, esto es un dato interesante, para los que sepan. Yo fui la última persona que rezó en la capilla de Pichidegua. Para los que no sabían, porque al día siguiente colapsó. Me fui a dormir como a la 1 de la mañana. Me fui a dormir. Hay fotos de todo esto que les voy a contar, Colgué el hábito atrás de la puerta, estiré la cama. No hacía, era fines de febrero, no hacía tanto frío, pero dije ya, voy a poner una frazada a los pies de la cama doblada por si me da frío, etcétera. Leí el ordo. Aún leí un poco, lo puse al lado en el velador y me dormí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cristóbaldo? Cristóbaldo, ¿qué aconteceu? Entonces, me dormí a la 1 de la mañana y el terremoto fue como a las 3:30, o sea, 2 horas y media después. Yo dormía en un cuarto solo, un cuarto grande, tenía como dos camas con bastante espacio. Al cuarto al lado dormía el señor Carlos Aldunate, también un cuarto grande, etc. Y eran altos los cuartos. Y al otro lado del corredor, a los que no conocen Pichidegua, al otro lado del corredor habían otros cuartos donde estaba el toilet número 6, creo que era, y donde estaba la cama del señor Dr. Plinio, todo. Había un cuarto por ahí que estaba durmiendo el señor Cristian Arancibia. Entonces éramos dos en unos cuartos cerca, y el señor Cristian Arancibia al otro lado del pasillo, cerca del refectorio. Todavía me acuerdo. A eso de las 3:30 de la mañana, con el terremoto, el 27 de febrero del 2010. Me acuerdo, estaba durmiendo
Y comenzó un temblor pequeño. Y recuerden que la noche anterior yo no había dormido, o sea, estaba podrido de sueño. Y ahí medio que uno se despierta después de 2 horas, así no había dormido nada. Y empieza, un temblor. Ya. Me di la vuelta. Me di la vuelta, ya quería seguir durmiendo. Y dije, ya, va a pasar. ¿Qué va a pasar? Nada. Empezó. Pum, 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 pum. Empezó así. Tranquila, va a pasar. A moverse la tierra, pero nunca en mi vida, o sea, era el primer terremoto en mi vida, o sea, ya habíamos pasado unos temblores, por eso yo dije, nada, esto es un temblor más que ya va a pasar, pero no, o sea, empezó de a poco y hasta que yo creo que si uno veía desde fuera así la casa, yo creo que literalmente hacía así, incluso la campana de Seo Cristian Arancibia dice que una campana que era pesada, una campana que estaba así en el patio, empezó a sonar y era pesada. Entonces, ¿cuál fue mi reacción? Volverme a dormir y cuando empezó lo fuerte, empezó, como era un fundo del 1800, era la casa de fiestas del primer presidente de Chile, que era Mateo de Toro y Zambrano. Ese era el fundo de él. O sea, era un fondo de 200 años de adobe, etc. Y tenía el revoco. Y el revoco de la pared empezó a caer en mi cabeza así. Y ahí me empecé a preocupar. Dije, esto no va a pasar así, tan fácil. Y ahí mi primera reacción, obvio, así fue como, no, voy a morir. Empezar a pedir perdón por todo, así. Y todo que se movía y era un ruido, como decirlo, como profundo, como grave, así. Ya, empezó a caer el revoco. Mucho polvo. Empezó a caer el revoco a otros lados, hacia la pared, y empecé así a pensar en todo, así. En un momento uno piensa en todo. Y a escuchar afuera cómo se caía todo. Y dije, aquí ya, listo, yo ya fui, ya me muero. De verdad, esa fue la vez que dije, aquí yo me muero. Y cuando empezó a bajar la intensidad, ya eran 3 de la mañana, estaba todo oscuro. Lo único bueno es que había luna llena, eso sí me acuerdo. Pero bueno, después a las 3 de la mañana está todo oscuro. Y con la nariz tapada, de tanto polvo que inhalé. Ya de aquí a poco le muestro la foto de cómo quedó el cuarto, porque tengo fotos de cómo quedó la casa y el cuarto. Y no sé cómo si fue una reacción todavía del sueño o qué, pero dije, voy a salir, pero me voy a poner los zapatos. En eso que empiezo a buscar los calcetines primero. En medio de los pedazos de revoco en el piso, porque como que hubo muchos pedazos de concreto en el piso, encontré mi primer calcetín y me lo puse. En eso que estaba viendo el calcetín llega el señor Cristian Arancibia. El señor Cristian Arancibia había salido al patio. ¿Por qué? Porque él, cuando empezó el terremoto, bueno, esto lo cuento después, que hay algo bien importante sobre él. Ya, entonces, me pongo el calcetín, el señor Cristian Arancibia llega desde afuera y me dice, señor Cristóbal, ¿está bien? Yo le digo, sí, aquí estoy, el señor Carlos Aldunate. Y dijo, ay, verdad. El señor Carlos Aldunate estaba en el otro cuarto. Señor Carlos, todo el mundo preguntando, así, yo poniéndome el zapato, salimos. O sea, cuando yo salí, espérate, abrí la puerta del cuarto y ¿qué pasó? El techo del corredor, ¡pum!, había caído todo, o sea, van a ver la foto, o sea, está el corredor, como que aquí estuviera mi puerta, y el techo se vino así, entonces en mi puerta el techo estaba acá y yo tuve que saltar el techo, literalmente, y yo dije, no sé, estoy en el apocalipsis, estoy en una película de terror, no sé, estoy aquí en, qué sé yo, salté el techo y empecé a ver un poco de la casa, lo destruido que había quedado, pero salí.
Cuando salí al patio, a tierra firme, a ninguna casa, a ningún techo, al aire libre, dije, Dios mío, estoy vivo. O sea, eso fue mi primer pensamiento. Dije, estoy vivo, hombre, ¿cómo me salvé de esta? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué será esto? ¿Cómo estará la gente en Santiago? ¿Cómo estará mi familia? ¿Cómo estará todo el mundo? O sea, ¿qué fue? ¿Qué intensidad habrá sido? Etcétera. En eso, veo que el señor Cristian Arancibia trae al señor Carlos Aldunate a la fuerza. Porque el señor Carlos Aldunate él tenía un problema en la cabeza, tenía meningitis desde los 25 años y él ya tenía 70 años. Y los que lo conocen saben de cómo era el señor Carlos Aldunate. Y su primera reacción fue de ir a ver cómo estaba la capilla, ir a ver cómo estaba el Santísimo, etc. Pero en ese momento no se podía, porque el señor Cristian Arancibia nos dijo, salgan rápido porque pueden haber réplicas. Pero el señor Cristian Arancibia se lo trajo a la fuerza hacia el señor Carlos Aldunate, porque de verdad, por su problema de meningitis, a veces era muy como infantil, y en ese sentido a veces lo que quería era como muy mañoso para lo que quería. Pero no, se lo trajo a la fuerza. Pusimos tres, ¿cómo se dice? 3 sillas en medio del patio, ahí donde estaba la imagen de Nuestra Señora de las Gracias en Pichidegua. Me acuerdo que la imagen de la Virgen se había caído. Trajimos la imagen, estaba la luna llena. Alguien dijo que había mucho olor a gas, cosa que yo no sentí nunca el olor a gas porque tenía la nariz tapada por todo el polvo. Y en eso llega don René, un señor de 80 años, más de 80 años hoy en día, yo creo que ya falleció también, que era vecino, a ver al señor Carlos Aldunate porque pensaba que estaba solo. Pero no podía entrar porque las puertas estaban trancadas. Pero sí le pedimos que por favor, o sea, si Cristian Arancibia, que por favor vaya a cortar el gas o vaya a ver porque había mucho olor a gas, ¿ya? Y ahí fue don René, etcétera. Fue con una lamparita, o sea, era el campo. Y en Pichidegua más encima. Y ahí nos quedamos toda la noche, rezamos el rosario, nos quedamos conversando, quedamos intentando llamar a Santiago, no se podía llamar, no había línea. Hasta que entró una llamada, me acuerdo que el señor Cristian Arancibia se asustó con un perro. Un perro que se llamaba Arturo. Y ahí nos quedamos. Ah, y voy a contar el dato del señor Cristian Arancibia. Él, cuando escuchó el terremoto, su primera reacción, no se sabe por qué, fue agarrar el celular, que lo tenía cargando al lado. Yo no tenía celular. Agarrar el celular y salir corriendo al patio. Él dice que nunca hubiera tenido esa reacción con un temblor, pero por alguna cosa, alguna fuerza que lo empujó, etcétera, hizo eso. Ni siquiera se puso los zapatos ni nada. Pasó el terremoto en el patio al frente de la casa y veía cómo el polvo subía, veía cómo todo se quebraba, todo se caía, y dijo, Cristóbal se murió. Así, ese fue el pensamiento de Cristóbal se murió. Y cuando entró a preguntar si estábamos vivos, etcétera, le dijimos sí, y ahí fue como el alivio de él. ¿Qué pasa? Que cuando estábamos afuera en el patio, él dijo, ya, voy a buscar mis zapatos. Entró, nosotros preocupados, yo teniendo que cuidar a su Carlos Aldunate. El señor Cristian Arancibia entró, fue a buscar los zapatos, los trajo y dijo, gracias a Dios estoy vivo también. ¿Por qué? Porque en la cama de él cayó un pedazo de concreto a la altura de la cabeza y quebró la cama. Y el pedazo de concreto estaba a la altura de la almohada, o sea, de la cabeza de él. Y tengo fotos de eso también. El señor Carlos Aldunate sí se lesionó, porque a él sí le cayó un pedazo de concreto en la pierna. Fue leve, pero para una persona de más de 70 años lo sufre más que una persona de 20, no sé, yo tenía 18. Voy a parar la historia por acá. Si les interesa, si llegamos a tantos likes, no. Si les interesa y me lo hacen saber en los comentarios, voy a decir la segunda parte, cuando tuvimos que ir al supermercado.
agarrar las cosas en el piso, ir a la posta en Pichidegua, que había cómo estaba la gente, una señora con la cara así de hinchada porque le había caído un muro en la cara, las camas de la gente, habían camas en la calle, la gente ya, como fue 3 de la mañana, puso las camas fuera para seguir durmiendo un poco. Cuando nos contactamos con Santiago, etcétera, no sé si les interesa. Y eso, si les interesa, puedo seguir contando la historia, de repente puedo contar algún otro detalle que me haya olvidado. Fue una experiencia realmente que yo dije, no sé, fue como nacer de nuevo, o sea, pensar que uno se va a morir en ese momento. Yo salgo al patio y digo, estoy vivo, maluco. Esa fue una sensación así, el alivio más grande de mi vida hasta ahora. Entonces eso, ya no los aburro más, espero que les guste, y si no, qué pena. Y nos vemos en el próximo video, ya, adiós. No es Trump, ni Obama. Es ella que no te ama. No era azúcar, ni limón. Era él que me engañó. Tú le diste tu amor y cobijo, pero te quiero como amigo, ella dijo. No es Sony, no es Nintendo. Es ella que te está mintiendo. No es Sony, no es Nintendo. Es ella que te está mintiendo.